Hola, en este vídeo vamos a ver cómo resolver un circuito en el que tengamos dos resistencias en paralelo, que es así. La intensidad de corriente llega por aquí, tenemos una batería, como siempre, la intensidad de corriente llega por aquí y se encuentra que se divide en dos ramas el circuito. Por aquí irá una intensidad de corriente I1 y por aquí una intensidad de corriente I2 que se juntan de nuevo aquí, y por aquí vuelve a pasar una corriente I. Entonces, vamos a tratar de resolver este circuito. En particular vamos a calcular qué resistencia equivalente necesitaríamos poner aquí para sustituir estas dos por una sola que tuviera el mismo efecto, al igual que hicimos en serie. Estos son resistencias en paralelo, y tenemos resistencias en paralelo cuando la intensidad se tiene que bifurcar así, por ejemplo. Muy bien. Bueno, como resolvemos esto, al igual que hicimos en serie, tenemos la conservación de la carga y la conservación de la energía. Igual que veíamos antes, la conservación de la carga nos dice lo siguiente, que por aquí llega la intensidad y se separa aquí en este nudo, en dos ramas, pero como la carga o bien va por un lado o bien para el otro, pero no se puede perder ni aparecer, pues la intensidad que entra ahí es la suma de I1 más I2, o si queréis aquí cuando se junta I1 con I2, pues vuelve a dar I. Esto es lo que dice la conservación de la carga. Lo que dice la conservación de la energía es que el potencial que suben las cargas aquí se pierde aquí en estas dos resistencias. Entonces vamos a hacer como yo hice en serie. Igual voy a poner unos puntos, este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Como veis, el potencial de A es el del terminal positivo y el potencial de B, como está conectado por un cable, es el del potencial negativo, el del terminal negativo. Entonces, si queréis, esto es 0 voltios y esto es más V o 12 voltios o lo que sea, lo que dé la batería. Entonces aquí tenemos 12 voltios también y aquí 0, entonces los 12 voltios que suben la batería caen en la resistencia. Dicho de otro modo, VA menos VB va a ser el voltaje de la batería, la FEM, el voltaje que nos da. Muy bien, eso es lo que dice la conservación de la energía. Por otro lado, igual que teníamos antes, vamos a aplicar la ley de Ohm. Si aplicamos la ley de Ohm a la resistencia de abajo, la R1, VA menos VB, la diferencia potencial en los bornes de la resistencia, en los terminales, será la intensidad 1 por R1. Ojo que ahora la intensidad 1 y la 2 son diferentes y entonces tengo que distinguirlas. Esto es la ley de Ohm aplicada a la resistencia 1. Si la aplicamos a la resistencia 2, tenemos que es I2 por R2. Pero es la misma diferencia de potencial, porque al estar conectadas en paralelo, las dos sienten la misma diferencia de potencial. Bueno, desde aquí podemos tratar de discernir cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Lo despejamos. Bueno, aquí ya voy a sustituir que esto es el voltaje aplicado a las dos, en este caso. Para I2 tendríamos lo mismo, V partido de R2. Y con esto podríamos sacar las dos intensidades. También podemos verlo como, igual que hacíamos en serie, y tratar de sustituir este circuito de dos resistencias en paralelo
VI por uno equivalente, el circuito equivalente, que solo tenga una resistencia, pero que produzca la misma intensidad para la misma diferencia de potencial. Esto sería la resistencia equivalente en paralelo. Entonces, ¿cuánto tendría que valer? Bueno, pues igual que habíamos visto en serie, aquí aplicamos la ley de Ohm y tenemos I por R equivalente. Entonces necesitamos, para poder comparar con esta situación, necesitamos que aparezca la I. Bueno, pero es muy fácil. Si sumamos las dos ecuaciones, la de arriba y la de abajo, tenemos V partido R1 más V partido R2. Pero esto, por la conservación de la carga que hemos puesto aquí, es la intensidad. De modo que tenemos, en este tenemos V igual a I por R equivalente, y aquí tenemos I es igual a V por 1 partido de R1 más 1 partido de R2. Esto de aquí, que saca un factor común, la V. Bueno, pues si comparáis, veis que lo voy a poner igual aquí, y es igual a V partido de R equivalente. Pues si comparáis las dos ecuaciones, veis que 1 partido de la resistencia equivalente tiene que ser igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2. Es decir, que el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de las resistencias R1 y R2 que están en paralelo. Entonces de aquí puedo despejar la resistencia equivalente. Es 1 partido de eso. 1 partido de R1 más 1 partido de R2. Para el que tenga problemas con tanta fracción, lo voy a hacer. No tiene mucho misterio en realidad. Esto tenéis que poner factor común. Multiplicáis arriba y abajo por R2. En la segunda multiplicáis arriba y abajo por R1. Ahora ya puedo sumar estas cosas. Me queda 1 partido R2 más R1 partido de R1 por R2. Y esto es R1 por R2 partido de R1 más R2. ¿Vale? Y esto, así puedo calcular la resistencia equivalente a dos en paralelo. Es el producto entre la suma. ¿Vale? O si queréis, esta es la más fácil de recordar, porque en serie se suman las resistencias y en paralelo se suman los inversos, y eso me da el inverso de la R equivalente. No pongáis, como he visto alguna vez, que la R equivalente es la suma de los inversos. Esto no puede ser. Puede ser, porque esto tiene unidades de 1 partido por ohmio y esto unidades de ohmio. Nunca puede ser correcta. ¿Vale? La correcta es esta o esta otra. Vale. Y este es el circuito equivalente. Entonces, cuando tengáis resistencias en paralelo, podéis sustituirla por una equivalente de este valor. Y así podéis ir resolviendo todos los circuitos ya de resistencias, porque ya sabéis qué hacer cuando tenéis en paralelo y en serie. Imaginad que tenéis algo así, unas en paralelo y luego otra en serie, por ejemplo, y luego otra más en serie o algo así. Bueno, pues lo que tenéis que ir haciendo es, tenéis la V y queréis calcular la I total, pues tenéis que ir agrupando por equivalentes. Entonces esto lo sustituimos, ya vemos esta R1, R2, R3, R4, entonces primero haría el equivalente de R1 y R2, equivalente de 1 y 2, y luego podría hacer el equivalente de estas tres en serie, y me quedaría una sola resistencia total, que sería una resistencia equivalente total, que sería R3 más R4
más esta R12 equivalente, y esta R12 equivalente la tengo que calcular así. Bueno, este ejemplo, un circuito parecido a esto, lo voy a resolver detalladamente en un ejemplo. Pero lo que sí os quería decir ahora es que podéis ir utilizando esta idea de agrupar en equivalentes hasta llegar a un circuito simple en el que sabéis que V es la I por la R equivalente total. Si calculáis esto y sabéis el potencial de la batería, podéis sacar la I. Y luego podréis sacar la I1, la I2, etcétera, etcétera.